¿Qué tal, querido estudiante? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy les comparto un nuevo video aprendiendo en casa, razonamiento verbal. Hoy hablaremos de los tipos de textos según la intención del autor. Para ser más exactos, del texto narrativo. Sean bienvenidos entonces a un nuevo tema en el curso de razonamiento verbal con su especialista y profesor Walter Zarco Almanza. Empecemos. ¿Reconoces alguno de estos cuentos? Seguro que leíste uno de ellos cuando eras pequeño. Antes de saber qué es un texto narrativo, su definición, características, tipos y estructura, tenemos que saber que el propósito más importante que persigue un texto es la comunicación de un mensaje. Y cada mensaje persigue una intención comunicativa distinta hacia el receptor, ya sea la de convencerlo, instruirlo, contarle una historia, asombrarlo, etc. Según la intención comunicativa de un texto, podemos clasificarlos de la siguiente manera: textos expositivos, textos descriptivos, textos argumentativos, textos instructivos y textos narrativos. Desarrollaremos a más profundidad este último. ¿Qué es un texto narrativo? Como ya lo aprendimos previamente, el propósito de todo texto es comunicar un mensaje. Vamos a definir al texto narrativo como un relato de acontecimientos contados por parte de un narrador. Estos acontecimientos pueden ser reales o pueden ser imaginarios. En el mismo relato se suele incluir la participación de diversos personajes. La historia de estos personajes sucede en un tiempo y espacio determinados. La narración siempre se ha de componer de una sucesión de hechos. Normalmente está dada por un inicio, un nudo o desarrollo y un final o desenlace. ¿Cuáles son los elementos de un texto narrativo? Empecemos por el narrador. Todo texto narrativo necesita de la figura del narrador, que es la persona que cuenta la historia. Así, por ejemplo, tenemos narrador en primera persona, donde aquí el narrador es el protagonista y personaje de la obra. Tenemos, por ejemplo, El Caballero Carmelo, de Abraham Alelomar, o Huarmacuyay, del célebre escritor indigenista José María Arguedas. Narrador en segunda persona. El protagonista es el lector. Este tipo de narrador es muy poco usual, pero aún así tenemos obras de diversa envergadura. Narrador en tercera persona. Cuenta desde fuera los hechos que puede observar. Conoce el mundo de los personajes y relata lo que les sucede a lo largo de la historia, como un narrador oculto en la obra u omnisciente. Tenemos obras también de diversa envergadura. Personajes. En estos textos encontramos personajes de diversa índole, principales, antagónicos y secundarios. Los principales llevarán el peso de la historia de forma más o menos directa. Los antagónicos representan la oposición a un protagonista o héroe. Es quien cumple el rol del villano, al cual se debe. Mientras que los secundarios aparecen y desaparecen en ciertos momentos,
con mayor o menor peso en cuanto sucede la narración. Tipos de textos narrativos. Tenemos el cuento, que es una narración breve de hechos imaginarios protagonizado por un grupo reducido de personajes. Argumento muy sencillo, muy fácil de entender. Dentro del cuento tenemos dos grandes tipos. El cuento popular, que es una narración tradicional transmitida mediante la oralidad, o sea, muy antigua, y de autor anónimo. Presenta tres subtipos: cuentos de hadas, cuentos de animales, cuentos de costumbres. Dentro de los cuentos de costumbres tenemos los mitos y leyendas, que son también narraciones populares. Estos dos últimos son considerados géneros aparte, debido a su complejidad. Cuentos literarios, concebido mediante la escritura de autor conocido, por lo general con una sola versión. Fábulas, relato breve escrito en prosa. Los protagonistas suelen ser animales que hablan. Las fábulas se hacen con un final, propósito y único, que es la de educar, mediante una moraleja, ya sea al inicio o al final de la fábula. Novela, texto mucho más extenso y profundo, a diferencia del cuento y la fábula. Los personajes son abundantes y la acción es más compleja y problematizada. Mito, relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios. Los mitos no están ubicados en un espacio y tiempo precisos. Tratan de una pregunta existencial referente a la creación de la tierra, la muerte, el nacimiento y similares. Mientras que las leyendas sí están precisadas en un tiempo preciso y real. Aparecen elementos ficticios como criaturas fabulosas, sirenas o dragones. Da explicación a una determinada cultura, una costumbre o el nombre de un lugar. ¿Qué estructura presenta un cuento? Como lo dijimos anteriormente, la estructura de un cuento, de un texto narrativo, es una sucesión de hechos. En una narración los sucesos están ordenados en secuencias. Es así que se presentan hechos principales que determinan el avance de la narración y hechos secundarios que permiten complementar la historia. La estructura comprende inicio, nudo y desenlace. Inicio o introducción. Se presentan los personajes, el lugar y el principio de la acción. Desarrollo o nudo, donde se inician otros sucesos. La historia comienza a complejizarse, a profundizarse hasta llegar a un cierre. Desenlace o final, momento en donde se resuelve el problema o conflicto. Repasemos. El propósito de todo texto es la de intentar comunicar un mensaje. Cada mensaje en un texto persigue una intención comunicativa distinta. El texto narrativo es un relato de acontecimientos que se desarrollan o se han desarrollado por un periodo de tiempo y espacio estimado. En el mismo se suele incluir la participación de personajes diversos. Además, este texto puede ser tanto real como imaginario. Los tipos de narradores pueden ser en primera, segunda y tercera persona. En estos textos encontramos personajes principales, antagónicos y secundarios. Podemos distinguir tipos de textos narrativos: cuento, fábula, novela, mito y leyenda. Se puede distinguir tres momentos en la estructura de un texto narrativo: inicio o comienzo, desarrollo o nudo y final o desenlace. Muchas gracias y a seguir estudiando. Recuerda, la calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. Hasta pronto.